Agradezco a Dios la oportunidad que me da de hacer esta nueva grabación. Eh, Vamos a tratar en este tema acerca de la manera en que Dios se comunica con el profeta, o sea, el medio que Dios utiliza para que el profeta reciba su inspiración. A través de qué o de qué manera Dios inspira al profeta y le da su mensaje. Porque no sigue Dios una sola manera de hacer. Por ejemplo, cuando Dios inspiró a Moisés para que escribiera, y él escribe el libro de Números, y en el capítulo 12, en el versículo 6, dice de esta manera: cuando se adelantaron los dos, está hablando de Aarón y María. Cuando se adelantaron los dos, Dios les dijo a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas del Eterno, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Dios está diciendo aquí, está poniendo esta pauta. Cuando yo voy a comunicarme con un profeta, me voy a comunicar con él mediante visión o mediante sueños. Esas dos formas, visión y sueño, son dos maneras que tiene Dios para inspirar al profeta, para comunicarse con el profeta, para darle el mensaje a los profetas. Pero entonces añade aquí en el versículo 6 o 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, a las claras y no en figuras, y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues tu- no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Era la lucha que se había presentado cuando María y Aarón hablaron o comentaron acerca de Moisés en una forma negativa. Así que aquí Dios presenta una tercera manera de comunicarse, que en este caso la usó con Moisés. Esta manera no es muy frecuente, no es muy común que Dios la utilice, pero así lo hizo con Moisés, boca a boca, cara a cara, donde Moisés veía algún tipo de apariencia con Dios. No era a través de un sueño, no era a través de una visión, era como si estuviera conversando con Dios. Moisés podía ver hasta donde Dios le permitiera, pero el mensaje que recibía, la inspiración que recibía, era así directamente con Dios. ¿De qué otra manera Dios comunica su inspiración al profeta? O sea, ¿de qué fuentes puede sacar el profeta el material o la información que va a compartir con sus lectores? Tenemos aquí el caso de Lucas. Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos utiliza una manera donde recibe su inspiración, donde Dios le da su mensaje. En este caso no fue por conversación, no fue por visión, no fue por sueños, sino en una relación de Lucas directamente, personalmente, con personas que fueron partícipes
de lo que se estaba hablando. Por ejemplo, cuando fue a hablar de Jesús, Lucas de alguna manera se entrevistó o habló con distintas personas que fueron contemporáneas con Jesús y ahí recibe su información. De esa información que recibe, el Espíritu Santo lo inspira, lo ayuda a tomar lo que es necesario para el producto que él quiere dar, en este caso, el Evangelio. Los datos que dice el Evangelio de Lucas son tan inspirados como los del Evangelio de Marcos o el de Mateo o el de Juan. Lo único que el método que Dios utilizó fue un método distinto. Cuando Lucas habló también del libro de Hechos, que todo es verdadero, todo es correcto, fue dado por inspiración, pero el método de inspiración fue este. De esta manera, usted puede ver que hasta el mismo Jesús, palabras que Jesús hablaba, muchas de ellas ya otras personas las habían mencionado. Eso es frecuente en la Biblia y en la inspiración. Si un profeta es inspirado por Dios y va a producir un mensaje para compartir con los seguidores de Dios, también la inspiración puede ser a través de la información que recibe, ya sea de otras personas o de la lectura de alguien que escribió. Y el Espíritu Santo inspira al profeta o al que está escribiendo a seleccionar de lo que habla con una persona o de lo que lee, qué cosa es lo que va a formar parte de sus escritos. Hay algo que también quiero mencionar con respecto a esto. Cuando un profeta eh, recibe inspiración y da un mensaje, el mensaje que está dando, bajo el método de inspiración que sea, ya hemos compartido, el mensaje que se está dando, que el profeta está compartiendo, es bajo el poder del Espíritu Santo por la inspiración. Muchas veces también el Espíritu Santo impresiona en la mente del profeta acerca de asuntos que son los que Dios quiere que se establezcan y esa inspiración es ya directa en la mente, en el pensamiento de la persona. Y que la elección del tema que se esté tratando también es bajo la inspiración que ese mensaje se da. Por ejemplo, la persona que está sirviendo de profeta o de medio para que Dios se comunique con sus seguidores, con su pueblo, puede ser de estas distintas maneras. Y añadiendo una explicación más a cuando recibe la inspiración por lo que lee o por lo que habla con otras personas, de todas maneras es bajo inspiración que Dios le enseña qué tomar de lo que leyó y qué desechar. De todas maneras, el fruto es bajo la inspiración. Pero señalo lo siguiente, no es correcto que cuando una persona, Dios la llamó para que fuera profeta o para que fuera su mensajero o mensajera, ya todo lo que esa persona diga en su vida es la palabra de Dios que Dios da. Porque la persona, el profeta, sea hombre o sea mujer, es una persona normal como otra persona, pero es una persona que recibe la influencia del Espíritu Santo y es usada por el Espíritu Santo para transmitir
un mensaje que Dios da, ya sea tomado de una forma de inspiración, como ya hemos enseñado, o de otra. Pero cuando no está bajo la inspiración, esa persona, profeta o profetiza, puede leer cualquier libro, puede hablar de cualquier cosa y puede tener una opinión como otra persona. Los que seguimos lo que los profetas dicen y lo que los profetas enseñan, no tenemos que seguir la opinión de una persona porque las personas nos equivocamos en nuestras opiniones. ¿Cuántas veces en la vida de un ser humano uno, de acuerdo con el conocimiento que tiene o el ambiente donde está, de acuerdo a la situación que a uno le rodea, uno opina de una manera, pero después, tiempo más adelante, donde aprendió alguna otra cosa, donde supo alguna otra cosa, donde tuvo alguna otra experiencia, cambia de opinión. Así somos los seres humanos. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, tenía alguna opinión sobre algunas cosas. Cuando tuve 40 años, ya mis pensamientos iban cambiando, porque uno va cambiando. Cuando tenía 60, mis pensamientos cambiaban. Ahora que tengo 82 años y medio, 81 años y medio, mi pensamiento es distinto, mi experiencia es distinta, porque así como los seres humanos cambiamos, porque el rostro mío ahora no es el rostro de cuando yo tenía 60 años. Y cuando yo tenía 60 años tenía un rostro distinto a cuando tenía 20. Y cuando yo tenía 15 años tenía un rostro distinto al de cuando tenía 20 y el que tengo ahora. El ser humano va cambiando físicamente a la medida que el tiempo va pasando, porque por causa del pecado somos corruptibles. Pero mentalmente, emocionalmente, culturalmente, también vamos cambiando, porque a medida que uno va aprendiendo, a medida que uno va teniendo distintas experiencias, la experiencia de la vida, los conceptos van cambiando, eso es natural en el ser humano. Y eso sucede con todos los seres humanos. Por muy corto que sea el concepto que un ser humano tiene, no es lo mismo el pensamiento de los 20 años al pensamiento de los 60, 70 o 80 años. Eso es natural. Pero cuando un profeta bajo inspiración dice una cosa, no tiene que ver con la experiencia del profeta o su capacidad o su pensamiento, porque no es la persona la que está hablando, es el Espíritu Santo a través del profeta. Y de esa manera, por ejemplo, la Biblia que se escribió hace tantos años todavía es vigente y todavía tiene un mensaje que nosotros tenemos que seguir, porque es el permanente don de profecía. Es el Espíritu Santo guiando a la persona y sus conceptos son estables. Por ejemplo, la Biblia es inspirada, pero la Biblia fue inspirada completa. La Biblia como se escribió fue inspirada por Dios y completa es inspirada. De tal manera que Dios no le está añadiendo a la Biblia o quitándole nada ahora. Pero sí sucede que la persona que estudia la Biblia puede cambiar de conceptos a medida que va aprendiendo de la misma Biblia. No sé si me estoy siendo claro. Toda la inspiración bíblica está dada en la Biblia tal y como está. Toda la inspiración que Dios envía a través del profeta están dados tal y como son. Y eso no cambia, eso se mantiene, porque fue dado bajo inspiración. Pero la persona natural sí cambia sus conceptos.
Y todos cambiamos, como cambiamos el rostro, cambia también nuestro pensamiento, cambia nuestra madurez, cambia nuestra experiencia. Es la forma del desarrollo del ser humano. Cuando en la Biblia nosotros estudiamos la Biblia ahora, no podemos decir que la Biblia está haciendo su mensaje cambiado porque antes no se podía decir de una manera y ahora de otra. El mensaje de la Biblia es uno. Lo que sucede es como cuando uno compara la Biblia con un manantial de agua, un pozo o una mina, que mientras más agua se saque del pozo, un pozo de buena agua, de aguas corrientes, siempre mientras más agua da, pero el agua ya la tiene el pozo. O la Biblia comparada con una mina, mientras más material precioso le saca, más material precioso tiene, porque esa es la característica de Dios dada a través del profeta, donde el que estudia guiado por el Espíritu Santo continuamente está aprendiendo nuevas cosas. No es que la Biblia está cambiando, sino que el que estudia tiene la experiencia como la luz de la aurora que va en aumento. Uno va aprendiendo cada vez más mientras más estudia, mientras más la analice. No es que la Biblia vaya cambiando. Un texto que en la Biblia significaba una cosa cuando se dio, significa de 2000 años después lo mismo. Y lo que se escribió en el tiempo de Moisés, hace casi 3500 años atrás, tiene el mismo sentido de ahora porque fue dado bajo inspiración. Así que la inspiración de la Biblia es completa cuando se dio. El que estudia bajo la dirección del Espíritu Santo siempre va a encontrar material nuevo, porque la Biblia es inagotable, el mensaje de Dios es inagotable. Pero lo que cambia no es la Biblia, es el pensamiento del que la estudia, donde siempre se van aprendiendo nuevas cosas, no porque se le añadan a la Biblia las nuevas cosas, sino porque el Espíritu Santo inspira al que estudia, le da sabiduría y entonces va conociendo cada vez más de la Biblia. De esta manera se dio la Biblia. De esta manera se dio el espíritu de profecía de Elena White. Pero no es correcto, por ejemplo, hablando de Elena White, que en las conversaciones comunes de Elena White, en sus escritos naturales de una persona que tenía amistades, que tenía un conocimiento, que tenía una relación, esas cosas naturales no son inspiradas, porque como ser humano, Elena White se equivocaba. Por ejemplo, cuando Elena White recibió el don de profecía, ella todavía no guardaba el sábado, todavía comía alimentos inmundos porque no había recibido esa luz y ya Dios la estaba usando. Elena White fue cambiando su concepto de persona a medida que tuvo más experiencia. Pero cuando hablaba inspirada por el Espíritu Santo, que esto es distinto, eso es la obra del profeta, esos conceptos son estables. Y no se debe tomar los escritos de Elena White o sus experiencias o sus dichos o sus conversaciones que no están bajo la orientación o la dirección del Espíritu de Profecía como si fuera algo del Espíritu de Profecía. En lo inspirado se sigue lo que es inspirado. Un ejemplo bíblico que pongo con respecto a esto es cuando Pedro le preguntó a Jesús si pagaba impuestos o no. Y Jesús le dijo a Pedro que era lo correcto. Pedro se había equivocado. Pero para que no hubiera problema, Pedro estaba equivocado porque él dijo algo no bajo el espíritu de profecía, sino bajo su concepto personal. Y Jesús le dijo, mira Pedro, para que no tengas problemas, vete al mar, tira el anzuelo y el primer pez que pesque va a tener una moneda
para que pagues tu impuesto y el mío. De esta manera corrigió Dios a Pedro de lo que él se había equivocado. Pero no es correcto que al profeta todos los aspectos de su vida se tuvieran como si estuvieran bajo inspiración. Porque los profetas que escribieron en la Biblia, Elena White lo mismo, cuando hablan bajo inspiración es una cosa, cuando hablan bajo su concepto personal es otra cosa. Lo que uno tiene que seguir es lo que está dado bajo inspiración. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que es útil, compártelo con otros para que se beneficien. Vamos a continuar en el próximo tema hablando de la reacción física del profeta cuando está recibiendo el mensaje de Dios. Nos vemos.